Bienvenidos a un episodio más de Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Y Luis, hoy estamos de fiesta. Ey. Hoy estamos estrenando nuestro nuevo estudio, nuestra nueva casa. Y así que estamos contentísimos porque esto es un sueño hecho realidad de estar en nuestra propia casa aquí. Así es, Michael. Y un tema sumamente importante que realmente cuando nosotros decimos somos adventistas, guardamos el sábado, damos el diezmo. Para hablar sobre el diezmo, entonces nosotros fuimos súper minuciosos, Michael, ¿verdad? Porque queríamos traer a alguien que realmente... Que fuera a edificar. Exacto. Y que hablara esto del diezmo, que es un tema que tenemos bastante problema en la calle. Es controversial, es picante. Exacto. Vamos a hacer esa pregunta picante porque incluso gente de afuera se la hace y es normal porque no está dentro del sistema y quizás no lo conoce y habla desde la ignorancia. Pero también, a veces dentro, nosotros en la iglesia tenemos muchísimas dudas. Todavía yo, los otros días me seguía haciendo preguntas que si el diezmo era del sueldo neto. Eso es siempre un tema, pastor, y eso lo vamos a responder ahorita. Entonces, hay muchas interrogantes, incluso nosotros como miembros de la iglesia, así que es un tema que nunca va a pasar de moda, pastor, y que siempre debemos de hablar para seguir aclarando. ¿Y sobre todo hoy, a nuestra población entonces? joven. Hoy tenemos una persona que es experta en el tema. Es un embajador, si podemos hablar, de la mayordomía cristiana y está con nosotros el pastor Joel Fernández, quien es director de mayordomía, hogar y familia y también del espíritu de profecía de nuestra Asociación Central Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día. Pastor Joel, bienvenido a Ponme Claro Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Creo que es la primera vez que voy a grabar algo y así. Es el primero que estrena este estudio también. Usted es privilegiado, sí. El primero que va a estar aquí. Este estudio está bendecido. Amén. Vamos a comenzar de una vez con las preguntas, pastor, y vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Primero, ¿qué es realmente el diezmo y qué son las ofrendas según la Biblia? Bueno, pienso que es una buena pregunta. Una definición sencilla del diezmo es que es 10% de la ganancia o de la entrada que recibe una persona. Ok, el 10%. 10%, sí. Y también el diezmo es la parte que Dios espera que una persona le devuelva cada vez que Dios lo bendice. Amén. Ni más ni menos. Sí, el diezmo no es 8, 7, 6, 10. ni 11, 10%. Es una medida santa, el diezmo es santo. Y también el diezmo es del Señor. Amén. Sí, es una respuesta sencilla. ¿Y las ofrendas? Ya eso es diferente. Sí. Porque las ofrendas son voluntarias. No hay una cantidad específica que nos diga la Biblia que hay que dar un 5%, un 7%, como el diezmo. No, las ofrendas son regalos que nosotros le hacemos a Dios. Y esos regalos se los damos a Él como un acto de adoración, de gratitud y de amor. Diferencia del diezmo. El diezmo es una medida de obediencia, pero con lo que el Señor la ofrenda nos dice. no. La ofrenda expresan amor, gratitud y adoración. Así Amén. que es una expresión tangible de amor, de fe y adoración. Son voluntarias. La única diferencia del diezmo es que la ofrenda tiene requisitos. La ofrenda no puede ser coja, no puede ser tuerta, no puede ser tullida, no puede ser gambada, no puede ser rameada. La ofrenda tiene que ser perfecta. Perfecta. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta que una ofrenda es perfecta? No lo determina la cantidad. La perfección de la ofrenda es una muestra de amor del corazón del hombre. Puede ser poca, porque en el diezmo Dios no evalúa el corazón del individuo. Dios evalúa el corazón del individuo cuando ofrenda. Porque ahí da de su corazón. Tiene que ser de amor, de gratitud, y que salga de un corazón agradecido. Amén. Esa es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Amén. Bien, creo Entonces, que se entendió. ¿por qué Dios establece esto del diezmo? O sea, ¿es un asunto financiero o netamente espiritual? Porque Dios, dicen por ahí que es el dueño del oro y la plata y la Biblia lo dice. Entonces, ¿Dios necesita ese dinero? Sí, antes de contestar esa pregunta, quiero mencionarle que hay 5 tipos de ofrenda. Ok. La gente debe saber eso. Y no lo conocemos la mayoría. Entendemos que es una sola ofrenda. Bueno, son 5 tipos de ofrenda. De esas 5, 2 eran obligatorias. 3 eran voluntarias. Claro, hoy nosotros solo tenemos una ofrenda. Ok. Que es la ofrenda
que damos voluntariamente al Señor por su amor y sacrificio. Y también, bueno, déjame decirte algo, cómo se llamaban esas 5 ofrendas. Una se llamaba Olad, la otra Minjá, la otra Chamín, y 2 eran obligatorias, la Hatat y la Achamá. Esas eran obligatorias. Ahora, cuando Dios establece el sistema de ofrendar, lo hace y establece 5 ofrendas para darle la oportunidad a que cada persona participe. Así que en la ofrenda debe participar todo el mundo. Por eso, cuando el lenguaje de la ofrenda es cada uno de acuerdo a la bendición recibida, aparte algo, como la viuda que fue al templo a adorar con 2 moneditas. Lo único que tenía. Es lo único que tenía. Quise mencionar ese tipo de ofrenda para que la gente tenga esa diferencia. Entonces, bueno, respondiendo a esa pregunta del diezmo, porque Dios lo establece, si es un asunto financiero o es netamente espiritual. Bueno, lo primero que tenemos que saber es por qué Dios establece el diezmo. Es decir, los propósitos. Sí, pónganos claro en ese asunto. Porque si tú no conoces los propósitos, es como el matrimonio. ¿Por qué Dios hizo a Eva? Dios tenía en mente propósito para el matrimonio. Uno de esos propósitos era reproducir la raza humana. Si tú no conoces los propósitos de una cosa, va a tener concepto cerrado de eso. Ahora, en la Biblia hay 12 propósitos por los cuales Dios estableció el diezmo. Bastantes. Sí, son 12. Yo quiero mencionárselo así, breve algunos, no todos. Con el diezmo Dios quería establecer una cosa muy clara con el hombre, que Él es el dador y dueño de todas las cosas. Amén. Se reservó el derecho de diezmo, igual que en Jardín del Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes pueden comer de todo, pero de ese árbol no. Incluso Elena de White, que es una profetisa que nosotros creemos, dice que Dios sustituyó hoy el árbol de la ciencia de bien y de mal por el diezmo. Como una prueba para el hombre. Dios siempre le ha tenido prueba al hombre. Otro de los propósitos por los cuales Dios estableció el diezmo es para desarrollar un carácter en nosotros como el de Cristo, dadivoso y generoso. Amén. Quitarnos el egoísmo. Eso es muy importante, porque nosotros nacemos con una enfermedad, un cáncer, todos lo tenemos, que se llama el cáncer del egoísmo y la codicia. Entonces, el diezmar es un acto es como verse una pastilla contra el cáncer. Cuando tú agarras un sobre de diezmo y pones diezmo ahí, es como si te diera una pastilla contra el egoísmo y la codicia. Amén. Y al mismo tiempo estás reconociendo que hay un Dios, que tú lo respetas y que le obedeces. Así que el diezmo es más que dar dinero en un sobre de diezmo. Es más Incluso profundo. Elena White tiene una cita que dice, Dios estableció el sistema de diezmo para ver si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Porque si tú no puedes administrar lo poquito que se nos da, que tenemos aquí, imagínense allá en el cielo. Exactamente. Entonces, son algunos de los propósitos que te menciono para que veas por qué Dios establece el sistema de diezmar. Ahora, ¿cuándo comienza el sistema de diezmar? No comienza con los adventistas. Abraham, en Éxodo 14, fue la primera persona que diezmó. Y la pregunta es, ¿quién enseñó a Abraham a diezmar? Bueno, es que darle a Dios siempre ha existido. Alguien dijo que el primero que diezmó fue Jesucristo, o Dios. Cuando dio a su hijo, lo dio todo, se quedó con los 4 bolsillos vacíos para salvar al hombre. Y ahí se lo dio todo, en realidad. Sí, luego entonces viene, Dios le pide a Caín y Abel que ofrendaran. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Una pregunta que la gente... Hay muchas preguntas, gente que se preguntan eso, si Caín era labrador y imaginamos que llevó los mejores frutos, que esos eran los frutos más grandes y más bonitos. Entonces, Hebreo dice que llevó los mejores. Entonces, ¿por qué Dios no aceptó la de él y la de Abel sí? Cuando Dios, oiga el lenguaje bíblico, miró Dios a Abel y luego su ofrenda. Miró Dios a Caín y luego su ofrenda. Vio Dios una viuda pobre y luego su ofrenda. ¿Qué te está diciendo la Biblia? Que Dios mira al dador primero, la intención del corazón antes de recibir. Entonces dice, cuando Dios miró a Caín, Caín estaba dando de mala gana y sin querer dar. Obligado, y como Dios decimos no aquí. aceptó. Dios no acepta ofrendas de personas que no quieran darle. Porque Dios no necesita. Dios es el rey del universo. Amén. De él es el oro, la plata y todo lo que hay. Así que esos son algunos de los propósitos. Entonces Dios, 400 años después que Abraham diezmó, Dios le había prometido a Israel darle la tierra prometida. Sí. Y de las 12 tribus, Dios le dice a Moisés y a Josué,
hay una tribu que ustedes no me le van a la tierra. La tribu ¿Cuál de era Leví. esa tribu? La de Leví. La de Leví. Yo me encargo de mantenerlo con un plan que tengo. ¿Cuál era ese plan? El plan de los diezmos y las ofrendas. Sí, que el plan de diezmar y ofrendar no nace en la mente de Moisés, ni en la mente de Josué, ni en la mente de la iglesia, nace en la mente de Dios. Amén. Y Dios fue claro a decirle, ellos no me le den tierra porque ellos se van a dedicar al ministerio del santuario. Y yo tengo un plan que se llama diezmo y ofrenda, que todo Israel, por eso dice Deuteronomio 16, 16, 17, nadie se presentará delante de mí en el templo con la mano vacía. Todo adorador tiene que traer una ofrenda. ¿Y el que no tiene nada, pastor? Es El que dice que no tiene ese nada, que yo soy muy pobre. Ese concepto de que no tiene nada no existe en la Biblia. No existe. Porque incluso cuando Dios clasificó las ofrendas, primero comenzó con diferentes animales. Sí. ¿Por qué? Porque tú podías tener un buey, pero tú no podías tener buey, pero tenía unas ovejas. Una palomita. Entonces Dios dijo, se ofrenderá de acuerdo a lo que tú tengas. Incluso, oye lo que hizo Dios. Que está en Levítico 18. Dios dijo, el que no tenga animales. Oye, ¿a qué nivel llegó? Sí. Porque en esa época todo el mundo tenía que ser una oveja. Sí. Claro. El que no tenga me va a coger un racimo de flor de trigo, que era lo que se sembraba, un chin de aceite y un chin de harina, lo va a echar con libación y esa será su ofrenda. O sea que no había excusa. Es decir, que no había excusa para alguien decir, no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo soy muy pobre y no tengo nada. Eso es interesante porque ese concepto lo vamos a saber ahorita. Sí, lo vamos a ver más adelante. Como hoy hay gente que se atreve a venir a la iglesia. A decir que no tiene nada. Que no tiene nada, pero está vivo. Y tiene salud. Así que el sistema de diezmar tiene un autor. Okay. ¿Quién es? Cristo. Dios. Amén. Y lo estableció para sostener el sacerdocio. Amén. Pastor, yo le tengo otra pregunta y esta es un poquito picante y se la hacen, yo creo que todas las personas que no son cristianas en algún momento se han hecho esta pregunta. ¿Es cierto eso de que el diezmo es algo que se inventaron los pastores para mantenerse? Bueno, antes de la tuya voy a responder la que me hizo. Okay. Me dice que si es un asunto financiero o espiritual. O espiritual. Las dos cosas. ¿Por qué las dos cosas? El diezmo financiero porque para predicar el evangelio se necesita dinero. Claro. No se puede predicar el evangelio sin dinero. No. La Iglesia Adventista tiene presencia en 212 países, según la ONU. Okay. ¿Y cómo llegó el evangelio a esos países? Con dinero. Y eso es espiritual porque el dinero en la iglesia se convierte en un instrumento de salvación. Amén. Es decir, nosotros no vemos el dinero como lo ve la gente. Nosotros vemos 1,000 pesos y nos preguntamos, ¿cuánta gente podemos convertir con esos 1,000 pesos? Amén. ¿O cuánta fe de Jesús podemos hacer con esos 1,000 pesos? ¿Cuánto podemos ayudar? Bíblico. Sí, el dinero lo vemos de ese punto de vista. Entonces, financiero, porque se lo necesitamos. Claro. El plan que Dios dejó para que la iglesia funcione. Y espiritual, porque el dinero lo vemos como un instrumento de salvación. Amén. Amén. Entonces ahora voy con la mía. Voy a la pregunta tuya. ¿Es el diezmo algo que utilizan los pastores para hacerse rico, como mucha gente dice por ahí? Bueno, es que eso ocurre porque la gente no conoce el tema del diezmo. Mira, este tipo de afirmación surge por falta de conocimiento. Porque la gente mete el tema del diezmo y hace un solo paquete. Sí. Pero cuando tú te sientes y dices, vamos a ver el diezmo en el sistema católico, vamos a ver el diezmo en el sistema de mormón, vamos a ver el diezmo y las ofrendas en el sistema pentecostal, y vamos a verlo en la iglesia adventista. Tú vas a ver. Vamos a verlo también en los ministerios de sostén propio. Vamos a verlo en los ministerios independientes. Vamos a verlo en los pastores que hacen su propia iglesia. Sí. Vamos a verlo en los pastores que pertenecen a iglesia incorporada. Okay. Entonces, cuando tú miras todo, que hay más de 4,400 religiones,
tú tienes que preguntarte, ¿cómo lo maneja cada uno de esos? Entonces, cuando tú haces un estudio, una investigación, tú vas a descubrir que hay pastores que viven del diezmo. Sí. Que hay pastores que son ricos con el diezmo. Que se han hecho ricos con el diezmo. Porque para ellos también dan una tergiversación del concepto de diezmo y lo llevan también a lo material para que la gente dé, por ejemplo. El evangelio de la prosperidad, por ahí sí, también. El evangelio de la prosperidad. Sí. Vamos a hablar ahorita si de tú eso. le das 100 a Dios, Dios te da 200. Así que dale. Si Mientras más le da, dependiendo de lo más que Dios tú te le va a dar. Mantequilla, mantequilla, mantequilla. Estilo mantequilla. Incluso yo conozco gente que vendió la casa Para que Dios le dé... para que Dios le diera el doble de lo que Eso. llevaron a la iglesia. Pero en la realidad eso no existe, ni es verdad. No, pues un intercambio entonces. Porque entonces se convierte en un intercambio. Sí. El diezmo no es un intercambio, lo vamos a ver en una pregunta Sí. que más Sí. adelante. Así que cuando Abraham diezmó no habían pastores. No. No habían. Se lo dio al sacerdote, Melquisedec. Así que fue Dios quien instituyó el sistema del diezmo. El diezmo es un tema bíblico. Si no es un tema pastoral, es un tema que está en la Biblia, tú lo puedes estudiar, como yo me he dedicado a estudiar ese tema. Y el diezmo siempre ha estado ligado al sacerdocio. Siempre. A quienes administran. Vemos a Pablo, vemos la iglesia primitiva, vemos los sacerdotes. Siempre ha estado ligado al sostenimiento del ministerio, desde Amén. que comenzó. Porque hay gente que se dedica en tiempo completo a la predicación del evangelio. Así que, como te decía ahorita, también es cierto que hay personas que le dan mal uso al diezmo. Sí. Y eso ha traído mucha confusión. Y como usted dice, entonces, una persona que lo haga mal, entonces lo engloban todo A y todo. lo meten todo en ese mismo paquete, como Sí, usted dice, no, lamentablemente. y parte de la ignorancia es eso, porque cuando te hacen la pregunta, te dicen, ven acá, tú diezmas es para que tu pastor se compre una Sí, jipeta. exactamente. Y tú le dices que no, entonces te preguntan por qué. Entonces, ellos realmente no quieren saber si el diezmo es para los pastores. Ellos quieren saber el sistema ¿En qué se de distribuye? diezmo, ¿verdad? ¿En qué se ¿Cómo, utiliza? cómo lo hace la iglesia adventista? Y si nosotros no estamos preparados como adventistas que somos, Para que tenemos responder. 15, 10, 20 años diezmando, pero no conocemos cómo es La distribución. la distribución Y vamos de a ver ese eso diezmo. Sí, ahorita. vamos a verlo también. Entonces, perdimos ahí como adventistas. Entonces, ponme claro, se Te encarga está poniendo claro. de llevarte eso para que no pase vergüenza más, ¿verdad? En resumen, ahí, bien, bien. Por bien. eso que yo siempre he dicho, cada adventista debe conocer el sistema financiero de la iglesia. Claro. Claro, para que- Claro, en los últimos años es que nos hemos dedicado a preparar materiales para los miembros de la iglesia. Claro, claro. Porque los miembros de la iglesia no sabían, No. incluso cuando yo llegué a la Unión hace 15 años, los miembros de la iglesia no sabían qué se hacía con el diezmo. Y es muy triste ser adventista y usted- que te pregunten a ti, mira, ¿y cómo usan los diezmos? Y tú le dices, tú no Ah, sepas. yo no sé, entonces. Entonces, No sé. ahora lo pusimos en un brochure. Sí. Ahora está en libros también, que los hermanos pueden Y en conseguir. el mismo sobre también. te Incluso dice ahorita vamos a ver un la ejemplo que le distribución, traen, incluso de la asociación, Ok. para que vean de la asociación cómo la asociación lo distribuye. Y que Satanás también vive en la mente de cualquier hermano, quizá débil, que le llega, aquí qué hacen con los diezmos. Entonces, se aparta de diezmar porque no sabe qué hacer con los diezmos, O pero piensa- ahí está la información, O piensa que le están dando un mal uso porque no saben. Y- ¿verdad? Y por ahí, Bien. Pastor, usted ahorita mencionó que el diezmo es una cuestión también de salvación, cuando hablaba Sí. de lo espiritual. Yo pregunto, si yo no diezmo, ¿me voy a perder? Esta fuerte. pregunta es muy interesante. La Biblia no enseña que una persona se pierde por no diezmar. Recuerda, siempre tenemos que ir a la Biblia. claro. Ok, claro. La Biblia no enseña eso. La salvación no depende de diezmo. No depende de eso. La Biblia enseña que la salvación es por la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Según Efesios 2, 8 a 9, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, No, pues de un Dios, don. de Dios. Don significa regalo. Que cuando una persona se arrepiente, Dios le da el regalo de la salvación. Ahora, la salvación no es automática, ni eterna, ni duradera. Es decir, en el sentido de que una vez Dios te la da Sí, una vez salvo, siempre salvo. Y entra ese concepto, salvo y siempre salvo. No. Y que- Dios te regala la salvación. Ahora bien, si una persona se considera salva, va a diezmar. Amén. Si se considera salvo.
El problema de muchos es que no saben si son salvos. Están ahí en duda. Sí, pero si se considera, porque los salvados son obedientes a las indicaciones de Dios. Amén. Los salvados. La salvación se puede perder si roba. Si tú robas, si eres ladrón, te puedes perder. Entendemos. Porque, eso está claro. ¿qué dice 1 Corintios 6, 10 al 11? Que los ladrones no entrarán al reino. Y el mismo del mandamiento, cielo. no robarás. No robarás. También. ¿Y por qué Dios no permite que un ladrón entre al cielo y darle un chance? Imagínense usted, pastor. Si aquí uno con una cosita quizás le llena los ojos. Imagínense allá en el cielo que todo va a ser cosas que no nos imaginamos. Imagínense con toda la riqueza que va a haber en el cielo. Entonces no va a vivir en paz. Se va a estar cogiendo toda la cosa cada rato. Hay dos tipos de riqueza, la mental y la de bolsillo. Así es. Entonces, un ladrón en el cielo, lo que va a estar pensando es la forma de robarse un pedazo de la cartera que son de oro, porque es el asunto mental. Por eso diezmar, se diezma con el corazón, no con la cartera. Amén. Yo escribí un libro que se llama así, El corazón, no la cartera. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que diezmar tiene que ver con dinero. Solamente. Diezmar es una actitud hacia Dios. Amén. Y entonces, si una persona se pierde porque comete pecado, una persona puede perderse por el pecado de la presunción. También. Tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Usa. Usa se perdió por el pecado de la presunción. Que muchas personas Ahora, ¿cuál es el pecado de la presunción? No entienden esa historia de Usa. Y dicen, pero Dios como que él fue a agarrar la arca y por esa acción buena, que se veía buena, el Señor lo mató. Como que el Señor fue eso muy... fue muy duro con Sí, Usa. o sea, se ve. Ahora, ¿por qué Dios afuera. mató a Usa? Es la pregunta. Porque Usa cometió el pecado de la presunción. ¿Cuál es el pecado de la presunción? Hacer una cosa que Dios ha prohibido hacer. Y pensar que te va a salir bien. Judas tentó a Dios pensando, yo voy a ver si es verdad lo que él ha dicho. Sí, porque Usa sabía que no podía tocar el No, arca. que eso era de los sacerdotes. Que eso era los sacerdotes. Es como cuando Dios da un discurso y dice, mañana es sábado. Y tú dices, bueno, pero déjame ver si es domingo. A ver Y ahí. tú proclamas que es domingo. Dios es un Dios que cuando dice una cosa, así es. Eso es. Así que diezmar es un acto de obediencia. No diezmar es un acto de desobediencia. Y si hay una cosa que Dios aburre, que no le gusta, es la desobediencia. Incluso cuando el profeta se le apareció a Saúl, le dijo, ¿se complace Dios en los sacrificios o en la grasa de los carneros? No. Mejor es la obediencia. Porque una de las características de Dios es la obediencia. Dios no acepta que sea desobedecida su palabra. Y en la Biblia hay un ejemplo extraordinario. ¿Por qué Dios le prohibió a Moisés entrar a la tierra prometida? Pues También. Bueno, hay tres cosas que Dios no negocia. Su trono, la adoración y su palabra. Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Le golpeó. Y eso Dios lo pasó por alto. Una cosa tan simple. 40 años fajado con ese pueblo trabajando. Se veía simple, pero no era simple. Se veía simple. Pero no era simple. Tú sabes, es interesante leer eso porque dice que yo le voy a dar agua de esta roca. Con esa actitud de Moisés le quitó la gloria a Dios y se la atribuyó a él. Y el Señor, para que no lo apedrearan ahí mismo, porque si no salía agua de ahí, esa gente lo iban a matar. El Señor, por su misericordia, permitió que saliera el agua. Ahora, cuando tú dejas de dar los diezmos, tú te estás atribuyendo una gloria que no pertenece a ti. Porque el diezmo no es para la iglesia, el diezmo no es para pastores. Cuando una persona trae los diezmos, los trae al Señor, que es el dueño del diezmo, dice Levítico 27, 30 al 32. Así que, pero hay una cosa que si la persona pierde cuando no diezma, que son las bendiciones de Dios. Y ahorita vamos a hablar de las bendiciones, porque hay bendiciones materiales y bendiciones espirituales. ¿Sí? Yo le voy a preguntar eso mismo, pastor. Entonces, si yo diezmo, ¿recibo bendiciones materiales de manera automática? No. O sea, es como dice el pastor ahorita, si tú das 500, el Señor te devuelve 1000. Así mismo. Eso ocurre por el concepto que nosotros tenemos de las bendiciones. Y yo te puedo decir, sí, no. A algunas personas Dios le da riqueza. Yo tengo amigos que Dios le ha dado riqueza. A mí no me ha dado en abundancia. A nosotros tampoco. Estamos hablando de la riqueza materiales, sí. Porque cuando Dios habla, voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunden,
Dios no solo está hablando de Lo material. lo material. Entonces, las bendiciones de Dios las clasificamos en dos categorías: Vamos a ver. materiales y espirituales. ¿Sí? Hay gente que si Dios le diera dinero, mucho dinero, dejaría la iglesia de una Ahí vez. mismo. Se saca la loto, como dijo por ahí. Sí, entonces Dios... Hay cuatro bendiciones que son materiales. ¿Cuántas? 4. 4. Que son dinero, casa, carro Sí. y tierra. Finca. Sí. Son 4. Cuando tú te mueres, ¿cuál de las 4 te lleva? Ninguna. Ni una. Pero Quizás te entierren en la finca. Pero no, ni a la Pero eso- finca. Pues te llevan allí a la funeraria Sí. Blandino y de ahí vas para... Al cementerio. Pero nota una cosa. La gente cree que esas son las 4 bendiciones mejores que hay. Y por las cuales la gente se afana. Y se Tiene mata 2 trabajando. trabajas. Ay, se sí. bueno, incluso la misma sociedad te evalúa Sí, en base a para esa... lo que darte tú un tienes. estatus Sí. en base a las 4 cosas. ¿Cuáles Sí. son? El carro Dinero, Dinero, casa, y tierra. Casa, y carro y tierra. Incluso yo estuve una vez en un lugar visitando a una persona. Yo estaba dando una campaña en un país. Y esa persona estaba en la campaña y nos dijo, yo quiero que coman mañana en mi casa. Ahí andaba yo y otro Sí. pastor. Ok, sí, estamos invitados. Yo lo voy a invitar para que comamos en mi casa, vean lo que yo tengo. Y que yo estaba yendo a la campaña, no era adventista. Y nosotros llegó la hora ese día, fuimos al mediodía a la casa, nos llevó el pastor, donde estábamos dando la Sí. campaña. Y entonces, cuando entramos a la casa, cerca de la orilla del mar, Wow. nos quedamos sorprendidos. Una casa de 3 niveles frente a la playa. Todo el lujo. Y entonces ya yo estaba medio asustado en el tercer piso. Y entonces la cosa se complicó cuando él nos dice, pastores, yo quiero decirle algo. Todo eso que ustedes ven aquí, todo lo que yo tengo. Y entonces nos llevó a su cuarto y nos dijo, le voy a enseñar una bóveda que yo tengo aquí. La abrió con clave. Eso estaba de dólares que iba desde el piso al techo. de Wow. Así, Exacto. así empacada, así. Sí. Y entonces, Como una película. sí, entonces dice, el pastor que andaba con nosotros le dice, ¿y cómo usted consiguió eso tan joven? Buena pregunta. herencia, ¿verdad? De herencia, oye lo que él nos dijo. Todo lo conseguí con ese dedo. Yo confieso que Imagínese. a mí se me quitó el hambre. De una vez, ¿quién? De No, todo. no. Usted quería irse de ahí. Pero la sociedad evalúa a los seres humanos hoy por esas 4 cosas. Así Ahora, es. ¿por qué esas 4 cosas, aunque son bendiciones del Señor, Dios las reserva para algunas personas? Cuando tú miras la Biblia, vas a encontrar que habían personas ricas. Sí. Mencióname alguno, por ejemplo. Bueno, Job era rico, Abraham Job era rico. Abraham era rico, José era rico, También. Jacob, bueno, Ezequiel era rico, Josafá era algunos David. ricos, David David, también Salomón. Era que yo iba a Ahora, decir. nota algo interesante. Muchos de ellos se apartaron de la fe Sí. por la riqueza. Otros permanecieron, pero no todos los patriarcas fueron ricos, ni los No. apóstoles. Dios sabe a quién le da dinero, porque el dinero es una tentación. Uf. Es el Dios de este mundo. Satanás lo usa para tentarnos. Entonces Dios decidió bendecirnos no solamente con dinero. Y yo te voy a mencionar algunas bendiciones. Sí. ¿Qué tú prefieres? Vamos a ver. ¿Ser rico enfermo o sano sin dinero? Yo prefiero ser sano sin dinero porque me puedo mover y puedo caminar, aunque no Entonces, tenga la nada. salud, Pero la- imagínese rico y enfermo. La ¿Qué, salud, qué voy a sí, disfrutar maestro, yo? la salud es una bendición. ¿Qué tú vas a ser rico y enfermo? ¿No te puedes sanar? La estabilidad familiar es una Amén. bendición de Dios. Tener buenos hijos es una bendición de Dios. Amén. Estabilidad emocional, que no te loco, es una bendición. Claro. de Dios. En estos Larga tiempos, sí. vida es una También. bendición. Mi suegro tiene 91 años y Eso no es. que tú hables con él. Larga vida, salud saludable, sale a caminar toda la mañana con 91. ¿Tú quieres una bendición más grande que esa? Esperanza, paz, fe, amor, gozo. Todas esas son bendiciones. Ahora, cuando tú miras otras bendiciones que hay en la Biblia, que yo les recomendaba, incluso a una iglesia esta mañana, tener buenos amigos, buenos nietos,
trabajo estable, un buen esposo. Tú quieres una bendición que tener una buena esposa. Esa es la más grande bendición, porque si usted no tiene una buena Y esposa... una de las grandes bendiciones es que somos hijos de Dios. Amén. Vida eterna, cuidado, protección, sabiduría, resurrección. Dios nos regala la bendición de tener el Espíritu Santo. Amén. Que Dios le da a los que obedecen, dice la Biblia. Amén. Sí, yo tengo una creencia, pastor, en cuanto a eso, porque yo digo, el hombre que tenga una buena esposa tiene las otras bendiciones, porque tiene paz, ¿verdad? Tiene Oye, buenos ¿qué hijos, tú quieres decir con tiene eso? buenos hijos. No, porque Que el que ahí no la tiene, tiene tenemos problemas. que saber elegir bien, Sí. porque si no tiene una esposa que espiritualmente quizás Te esté, puede llevar al fracaso. ¿verdad? Incluso espiritual también. Así que las bendiciones pueden ser financieras Y y espiritual. espirituales. Espiritual, Grandes O o pequeño. pequeñas. ¿Cuál es el secreto aquí? Reconocer cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado. Si es posible hacer una lista, Ok. escribirla. Tú te sientes y dices, ¿cuáles son las bendiciones que Dios me ha dado? Y entonces disfrutarla. Sí, porque a veces no la disfrutamos, pastor. Por estar pensando, Por estar pensando lo que no tenemos en el carro, en la casa, en la tierra. Exactamente. Ese es uno de los errores más grandes que cometen los seres humanos. Porque el problema del ser humano es que piensa demasiado en el futuro Demasiado. y se olvida del presente. Y a veces el futuro no llega. Yo tengo un amigo que dijo, no voy a poder disfrutar ahora, pero lo voy a disfrutar en el presente. Y se dedicó a guardar dinero. No compraba ni una botella de agua. Para guardarlo para el Todo futuro. era por el futuro. Entonces, cuando se jubiló a los 66, fue donde el doctor, y entonces el doctor le prohibió muchísimas cosas que no podía disfrutar. Se fue el tiempo. Sí, el secreto de la vida Nada más podía comprar botellas de agua ahora. es disfrutar Medicina. día a día, Amén. día a día. Porque llegará el momento que no podrá disfrutar. Y era momento... Entonces, para ese concepto te hace vivir contento y feliz con lo que tienes, como dice Pablo. Vive contento con lo que tienes, disfruta lo que tienes. Porque si te pones a pensar en un futuro incierto que tú no sabes cómo va a llegar ni cuándo, ¿Y no si va a llega? disfrutar el presente, Así pero es. tampoco va a disfrutar El futuro ahí. Así que esa lista, yo le digo a la gente, hazme una lista de las bendiciones que tú tienes. Una señora me dijo en Asua, pastor, Dios no ha abierto la ventana para mí. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no tengo dinero. Porque la gente cree que la Dinero bendición es nada más dinero. Material. Yo, por ejemplo, no tengo dinero, pero yo tengo 2 buenos hijos y una buena esposa. Amén, sí. Yo duermo tranquilo 8 horas. Porque yo no tengo 2 hijos que andan en la calle. No tiene esa preocupación. No tengo esa preocupación. No tengo 2 hijos pensando que cuidado si de repente se declaran homosexual. Sí, yo no tengo ese problema. Pero hay padres que ahora mismo tienen ese problema. Sí. Me decía un compañero en la unión, yo estoy orando para que los hijos míos no se volteen. Son bendiciones que Sí. Dios te da. Claro. Tú tienes una buena esposa que te hace desayuno, que te lava la ropa, Que te atiende. que te atiende. Tú quieres una bendición más grande. En este mundo, hoy, en esta Ahora, época. eso es un privilegio, pastor. Pero la gente cree que la bendición es Nada nada más más dinero. monetaria. Y por eso que hay un canto que dice que hasta en choza hay placer Cuando hay amor. Ey. Hermoso ese himno. Pastor, una pregunta que, como le dije, yo incluso siempre me la he hecho así como por temporada. Me la voy haciendo. Porque muchas personas dicen una cosa, otros dicen otra. Pero, ¿de qué realmente se diezma? ¿Del sueldo bruto? ¿Del sueldo neto? ¿O de las ganancias extras? Explíquenos eso, pastor, de una forma que lo podamos entender. Bueno, lo que pasa es que hay muchas formas de diezmar. Ok. Que cada quien diezma de manera diferente. Pero solo nos hemos concentrado en una, que es el sueldo. Sí. O sea, la mayoría somos asalariados. Tú haces sí, pero hay mucha gente que no es Sí, no, asalariado. Tú también. haces un contrato con una empresa y la empresa dice, su salario va a ser 30,000 pesos. Tú firmas, Sí. ese es tu salario. Sí. Eso es lo que tú vas a ganar, 30,000 pesos. Descuenten o no te descuenten, tus salarios son 30. Entonces Sí. a ti te toca diezmar de bruto, como decimos, es decir, de los 30. De los 30. Sí, porque ese es tu sueldo. De ahí te va a descontar el gobierno una parte, Sí. por ley. Son leyes que nosotros no podemos evitarlas. Incluso a mí lo hacen también. Tú no te vas a poder evitar algunos descuentos que hace la misma empresa que te contrató. El seguro. Que te lo dicen cuando Sí. te van a contratar. Sí. Pero también tienen que pagarle al gobierno, la empresa, en base a los 30. Sí.
Entonces tú prefieres pagarle en base a los 30 al gobierno y no a Dios. Está fuerte. Entonces por eso es que es de bruto. ¿Está claro? De bruto. Porque los 30 son, ese es mi contrato que yo hice de 30. Ahora, si tú eres empresario, todo cambia. No sé, un empresario no diezma como si tuviera un salario. Explícanos eso ahí. Ok, déjame mencionarte. Si es comerciante, es diferente también. Si es motoconchista, si es taxista, es diferente. Si tú tienes en la esquina un negocio de vender yoniqueque o arepa, empanada, es diferente. Diferente. Si tú eres ama de casa, es diferente. Si tú eres estudiante de la universidad, es diferente. La única regla general que existe para eso de neto y bruto es para las personas que tienen salario. Asalariado. Okay. Quizás esa diferencia. Sí. En un libro nuevo que yo estoy terminando va a salir cómo debe diezmar, porque alguien me lo pidió que lo escribiera, cada persona en diferente área de lo que hace. Interesante eso. Porque si tú eres taxista y una hermana vende empanada, las formas de diezmar son totalmente diferentes. Que tienen Vamos a desglosar eso. entradas diferentes, pero Un ejemplo un ejemplo sencillo. de eso para... Un ejemplo sencillo. Tú eres empresario. Tú te dedicaste, tu empresa es vender micrófonos. Ujú. Sí. Tú lo traes de China o lo traes de Estados Unidos por montones de micrófonos. Ese es tu trabajo. Claro. Entonces, para tú comprar micrófono, tuviste que hacer un préstamo posiblemente al banco. Sí, a menos que inversión. tu padre no te lo dieron y era rico. Pero eso se llama ¿cómo? Inversión. Inversión. Comprarte 1000 micrófonos. Ey. ¿Ok? 1000. Pues lo traes de China, no Sí. puedes comprar poco. 1000 micrófonos para vendernos. Si tú eres empresario, tienes que conocer algunos términos que usan los empresarios. Se llama costos, inversión, son términos que debes conocerlos si te vas a meter a ese mundo de El empresas. empresariado. Costos, inventario, venta y ganancias. Son términos que debes usar. Comprate los micrófonos en China, 1000 micrófonos. 1000 micrófonos a $100. ¿Cuánto es la inversión? $100,000. ¿Metiste en eso? Sí. Ahora, ¿cómo tú vas a vender los micrófonos? ¿A 90, o 80, o a 110 o a 120? No lo puedo vender Haciendo en 10 o menos de 100. haciendo 20. Tú sabes que mucha gente fracasa precisamente porque no hace eso. Tienen que saber a cómo va. El micrófono puesto en mi almacén, en mi tienda, en mi oficina, ¿Cuánto te me sale salió. Incluso tienes que calcular hasta cuánto pagaste en la aduana al gobierno Todo para eso. sacarlo. Claro. Cuánto te costó traerlo de la aduana al almacén tuyo, a la tienda donde tú lo vendes. Claro, Todo son eso. gastos también. Entonces, ok, llegaron los micrófonos ahí. Tú debes saber que para tener ganancia, por ley, se habla de una ganancia que tiene establecido el gobierno, pero nadie cumple eso con el país. La gente vende aquí, le pone Como la quiere. ganancia que quiere y lo damos vende cuenta como todos los quiera. días. Entonces, tú dices, me voy a ganar $30 en cada micrófono. Sí. Ok. Está bien, aceptable. Tiene que hacer un estudio para Sí. eso. ¿Cuántos empleados tiene? 5, no sé. 5 empleados. Vino el primer mes. ¿Cuántos micrófonos vendiste? Primer mes. Tantos micrófonos. Tienes que ver cuánto le pagué a los empleados, cuánto le pagué para traerlos de edad. Y saca lo que se llama costos de eso. Y después que tú le has Sacaste pagado todo a eso. todo el mundo, entonces tú queda lo que se llama la La ganancia. Ganancia. Y se diezma de la ganancia, De las ganancias. no del total. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y de los préstamos se diezma? O algo popular y solicita 100 Sí. $100,000 pesos de... Te lo dan. Si te dieron los 100,000 100,000. pesos, pero se diezman, no se ofrendan. No, Y entonces, ¿cómo lo porque hacemos? eso no es una ganancia. Tú debes un cuarto igualito. Sí. ¿Ok? Entonces, es interesante porque para el bruto solo es para gente que tiene Asalariado. salario. Después cada uno tiene una fórmula diferente para diezmar y ofrendar. Y que vamos a otro episodio, entonces, para tratar eso, como te saca su libro. Claro. Para tratar cada una de esas formas ahí. Sí. Entonces, ¿qué debe hacer a nivel de diezmo un joven cristiano que aún depende de sus padres? Bueno, lo que debe hacer es diezmar y ofrendar de lo que recibe de ellos o de algún familiar.
Porque es que el asunto del La diezmo... famosa, ¿cómo se llama eso? Mesada. Y por ejemplo, pastor, es que mira, la gente está confundida con eso del diezmo. La persona diezma es si recibe. Sí, no recibe. Si tú no recibes, ¿De qué voy a tú no diezmar? tienes que diezmar. Ahora, se espera que si un joven recibe 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, lo diezma y lo ofrenda. Y por ejemplo, si ese joven recibe, qué sé yo, vamos a poner 5,000 pesos para pagar la universidad. La universidad son 5,000 pesos. Él tiene que diezmar de esos 5,000 pesos. Depende quién le diera los 5,000 pesos. Por ejemplo, se lo dio su papá. Su papá. Le dio los 5,000 pesos exactos para pagar la matrícula. No tiene que diezmarlo. Pero si le dio 5,100, Tiene que diezmar de los 100. de los 100 tiene que Ok. diezmar y ofrendar. Ok. ¿Sí? Es como cuando un esposo le dice a la esposa, toma estos 3,000 pesos y paga la luz. ¿Tiene que diezmarlo la esposa? No. Sí, son 3,000. No. Toma el dinero de la escuela de los muchachos, míralo aquí, paga el colegio. ¿Tiene que diezmarlo? No. Aquí están los de colmado que debemos 2,000 pesos de comida en el colmado. ¿Tiene que diezmarlo? No. Ahora el esposo le dice, estos 3,000 son para ti, Ahí sí. para tu gasto personal. Entonces ella tiene que diezmar esos 3,000. Que de paso la juez tiene una cita en el Hogar Cristiano, 345, la página que dice que cuando las esposas están en el hogar, es decir, que no están Sí, que son amas de casa. trabajando, Ama de casa. Sí. sí, el esposo tiene que darle una cantidad todos los meses para su gasto personal. Como si fuera un sueldo. Sí. ¿Escucharon eso, esposo, que andan Sí, por ahí? Sí, ¿Escuchan tiene que eso? darle una cantidad para que ella tenga dinero para su gasto personal. Sí, Porque las mujeres tienen más gasto incluso que nosotros. bastante. Por ejemplo, yo hago así, me quito la corbata y me Y pongo se una pone negra y otra, la gente y ya. cree que yo tengo Cambió otro el traje. outfit de una vez. Sí. Las mujeres no. La mujer tiene que cambiarse Las mujeres completo. necesitan zapatos, Salón. vestidos, salón, polvo. Y entonces tienen que tener dinero. Claro. ¿Quién se lo da? Si no trabajan ellas, El el marido. esposo. Claro. Entonces la esposa diezma de lo que recibe del esposo. Bien, ¿eso se quedó claro ahí, Luis? Sí, claro, me quedó claro, pero bueno, ahorita usted decía de hacer como un listado de las cosas que tenemos, ¿verdad? De las bendiciones. De de las las bendiciones bendiciones, recibidas. de las bendiciones recibidas, pero hay como que para quitar alguna duda, ok, yo recibo una casa, Ajá. ya yo, regalo. ¿verdad? ¿Cómo yo diezmo de ese tipo de bendición? Bueno, ¿quién te dio la casa? Vamos O sea, a decir que tu una papá. herencia de tu papá. Ok, fue mi papá que me la dio. Bueno, te dio tu papá una casa. Tú no puedes decir tengo que diezmar esta casa. Ok. Porque posiblemente tú no tengas... Supone que la casa cueste 10 millones. Y tú no tengas... ¿Y de cómo tú vas a diezmar 10 millones? Si tú hubiese tenido eso, Ahora, lo hubiese comprado. lo que tienes que tener presente es una cosa. Que cuando venda la casa, sí Ahí tienes que sí. diezmarla. Sí, la Es vendiste como en que día, yo tiene te que regalo dar un esos carro. días. Si yo te regalo un carro, tú tienes que diezmar ese carro. No, imagínate. Ahora, tú no tienes que diezmarlo, pero tú puedes dar una ofrenda de gratitud, de agradecimiento. Claro que sí. Eso es lo que nosotros le decimos a los hermanos. Ahora, porque yo te puedo dar carro y decirte no puedes venderlo. Algunos hermanos dicen, ¿y si yo lo vendo? Bueno, si lo vende ya sí tienes que dar los 10. Claro. Pero si yo que soy el que te estoy regalando, te digo, no lo puedes vender. Ese pastor, pues téngalo porque yo no puedo ir más eso. Claro. No. A menos que le ponga una oposición. Tú ¿sabes? das una ofrenda de agradecimiento al Señor por los regalos que recibe. Amén. Ok. Por ejemplo, yo que viajo mucho, esta corbata me la regaló una iglesia. Yo tengo que diezmar esta corbata. No. Bueno, algunos dicen, sí, pastor, tienes que diezmarla. Entonces, ¿qué hacen los que me la regalaron? Le quitan el precio. ¿Por qué le quitan el precio? Para que yo no sepa cuánto costó. Entonces, ¿cómo yo la diezmo si no sé cuánto costó? Entonces, lo que yo hago es que doy una ofrenda de gratitud Por cada De regalo. agradecimiento, por ¿sabes? cada regalo. Porque entonces sería un dolor de cabeza para mí poder diezmar esa corbata sin saber cuánto Está costó. calculando. Entonces me digo, bueno, pero costó $20, resulta que no fue en 20. Que fueron más. Entonces no estoy dando los diezmos completos. Sí. Eso es un problema. Eso. Sí. Por eso nosotros decimos a los hermanos, los regalos, si no son en dinero, no se diezman. Se da una ofrenda de agradecimiento así. Amén. Y contestando la pregunta, ¿qué debe hacer un joven? Bueno, los jóvenes deben prepararse para trabajar, para no depender de los padres. Los jóvenes deben estudiar otro idioma, eso es muy importante. Sí. Y entonces casarse cuando estén preparados. Esos son los consejos que puedo darle a los jóvenes. Muy bueno, excelente. Sí, claro. Apunten eso por ahí, muchachos. Sí. Tengo otra pregunta, pastor, y es quizá la realidad de muchas familias aquí en República Dominicana.
porque lo sé, me he acercado a muchas familias y algún porcentaje, aunque sea pequeño de eso, le sucede. Y es esta familia, pastor, que entre los dos sueldos, el esposo y la esposa, solamente le da para los gastos fijos de la casa. Ajá. ¿Qué yo puedo hacer? Porque no gano tanto. O sea, lo único que me da es para pagar el alquiler, comprar una comprita ahí media modesta y cosas. ¿Qué hago yo en ese caso? Bueno, yo te lo voy a ilustrar de esta manera. Ok. Y luego te voy a responder, pero quiero comenzar con una ilustración. Ok, perfecto. Cuando yo tenía a mi hijo más pequeño, Jonathan, tenía 3 años. Yo estoy en la oficina en Asua, la casa está del lado de atrás, él está jugando en el patio, y de repente oye un heladero que viene con una campanita. Vaquilla, vaquilla, vaquilla. En especial. Se manda a toda prisa, da la vuelta por la oficina y llega y toca a mí la puerta de mi escritorio, de la oficina mía y dice, papi, dame 20 pesos para comprar una vaquilla. Yo saco, le doy los 20 pesos, pero cuando él se va corriendo, yo lo llamo y le digo, papi, de esos 20 que yo te di, ¿cuántos son del Señor? ¿Qué tú crees que hizo? ¿Qué le dijo? Se puso a llorar. Porque ya Porque se lo había completado, se lo completó. Él sabía que si sacaba los diezmos y las ofrendas, no iba a comprar la barquilla. No iba a comprar la barquilla. No. Y bañado en lágrimas, llorando, yo le hice una pregunta. ¿Qué le dijo? ¿Tú no crees, papi, que el que te dio esos 20 puede darte 20 más? Amén. Entonces abrió los ojos y le di 20 más. Entonces me dijo, ahora hay para la barquilla, para los diezmos, para los bolones y todo. Me sobra para la escuela. Hay de todo, hay para todo. ¿Qué fue lo que yo quise enseñarle a él? No importa la cantidad. La intención. Dios no depende de cantidad, porque Él es que bendice. Quizá esa familia está en esa circunstancia precisamente porque Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Uf. El diezmar no depende de cantidad, sino de calidad. Amén. Las ofrendas tampoco. Si no hay una situación de sacrificio familiar, no hay una situación que diga yo no puedo diezmar y ofrendar ahora. No hay una situación eso. Porque Dios estableció un sistema tan perfecto que tú diezmas y ofrendas de lo que Él te da. De lo que sea mucho, sea poco. Ahora, el problema está en ti aquí, que tú crees que si eres fiel en los diezmos y las ofrendas, no te alcanza. Ahí es que está el problema. Y tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía y las experiencias de muchos hermanos, incluso la viuda que solo le quedaban 2 moneditas, y la viuda de Sarepta también, cuando Elías. Son ejemplos que están en la Biblia de que cuando tú pones a Dios en primer lugar, Señor te Dios bendice. te va a bendecir. Amén. Así que nunca la cantidad ha determinado la fidelidad a Dios. Nunca la cantidad. El que es fiel en lo muy poco, dice la Biblia, será fiel en lo mucho. Será fiel en lo mucho. San Lucas 16:10. Así que no hay una sola razón, oye bien, no hay una sola razón para ser infiel a Dios. Amén. Porque el ángel dice, tanto los ricos como los pobres tienen el mismo privilegio. El rico dará mucho y el pobre dará de acuerdo a, lo que tiene. A la bendición recibida. Así que, de paso, el ángel dice que la pobreza viene precisamente cuando no somos fieles a Dios. Y escucha esto, y a lo que me está mirando allá. Nadie se hace pobre por ser infiel. Sí. Nadie se hace pobre por dar los diezmos y la ofrenda. Por dar los diezmos y la ofrenda. Nadie. Mentira. La pobreza viene cuando retenemos esos recursos. Y Dios retiene su bendición, entonces. Ay. Una pregunta también la gente se hace, pastor. Si yo puedo tener la capacidad de... Por ejemplo, yo veo una persona necesitada, veo una persona que tiene algún tipo de situación que quizás necesita de mi ayuda. Yo puedo coger los diezmos, pastor, o las ofrendas para yo ayudar a ese hermanito, porque estoy haciendo la obra de Dios también.
Se puede eso. Yo decía, y- no, voy a coger el diezmo de este mes y se lo voy a dar a fulano para que alquile la casa, qué sé yo, que no tiene cómo alquilarla. ¿Se puede eso, pastor? Porque estoy haciendo la obra de Dios. ¿Es cierto eso? ¿Está bien o está mal? Que muchos hermanitos dicen eso. por ahí. Es un concepto razonable. Pero Hasta en cierto la punto. Biblia hay diezmo, Y ofrenda. ofrendas, primicias y donaciones. El diezmo ya vimos ahorita Dijimos que es del Señor. Sí. Claro. Si tú no puedes usar lo ajeno. Está Si robando. yo no puedo agarrar este micrófono y llevármelo para la No, casa sí. cuando termine el programa ahorita. No, jamás. Ahora dígame por qué yo no me puedo llevar este micrófono. Porque no es suyo. Porque no es mío. ¿El diezmo de quién es? De Dios. Entonces yo no lo puedo acusar. Simplemente tengo que bregar con el diezmo como lo que me dice el dueño. Llévalo aquí. El dueño dice, tráigame todos los diezmos al alfolí. Eso es lo que dice el dueño. Sí. Yo no puedo decir, bueno, este micrófono, yo tengo un amigo que lo necesita en Asua. Yo me lo voy a llevar. No puedo hacer eso. No, no. Porque no es mío. Las Ni ofrendas ni son... al banco, pastor. Igual, las ofrendas no son mías ni son tuyas. ¿De quién son las ofrendas? De Dios también. Tú has escuchado hermanos que dicen, yo agarro las ofrendas y ayudo a los necesitados. He escuchado. Están cosas, haciendo sí. eso mal porque las ofrendas son del Señor. Las primicias, que no tocamos ese tema, las primicias son del Señor. ¿Qué es la primicia? Lo mejor de lo mejor. Son las primicias, son del Señor. Pero las donaciones las decide las personas. Cuándo y cómo y a quién donar. Ok. Es decir, que si tú quieres ayudar a los pobres y a los necesitados, entonces tú sabes con qué tú debes ayudarlos. No con lo ajeno. Con lo tuyo. ¿Eh? Con lo mío. Claro, con lo tuyo. Con lo que me queda. Porque si tomar lo ajeno es pecado, usar el diezmo entonces es un pecado, porque eso es Que ajeno. de Dios. El diezmo no se le puede poner, al diezmo no se le puede poner la mano, porque es sagrado. A lo sagrado no se le pone la mano. Nota que interesante, tú agarras 100 pesos, la vecina compró una cerveza hace media hora con esos 100 pesos, y de repente él va y compra un bombillo para la iglesia y le devuelven esos 100 pesos. ¿Cuál es la diferencia de los 100? ¿Por qué esos 100 pesos ahora llegan a la iglesia como diezmo, son sagrados y ayer no eran sagrados? Se están usando para un uso santo. Pero son los mismos 100 pesos. Pero el uso ¿Tú sabes diferente. por qué es santo ahora? Porque ahora pertenecen a un Dios santo. Amén. Y lo santo no se puede usar en cosas que no sea santa. Y algo interesante, el diezmo ni la ofrenda se pueden usar ni siquiera en cosas de la iglesia. O una emergencia. No se pueden usar. Porque nadie tiene más poder que Dios en Amén. una emergencia. No se puede usar el diezmo. Porque Levítico 27, 30 al 32 dice que el diezmo es sagrado y pertenece a Jehová. Amén. Amén. Así que no hay una situación de emergencia que diga, que te obliga a ti decir, yo voy a usar el diezmo porque tengo una emergencia. Sí. No, el diezmo no se toca con emergencia. Eso es sagrado, a eso no se le pone la mano. Si tú quieres ayudar a una persona, entonces ayúdalo con lo tuyo, no con lo ajeno. Porque es fácil tú decirle a ella, yo te voy a regalar 1,000 pesos, pastor. Yo quiero regalar 1,000 pesos a ellos, pero démelo usted. Sí, es súper fácil. ¿Verdad? Toma. Eso es fácil. De una vez lo da, pero si tú lo Si piensas. usted quiere ayudar, no ayude con lo suyo, no con lo ajeno. Esa es la respuesta más interesante que hay. El diezmo y el juez dicen que incluso no se puede usar para ayudar incluso a la misma obra de Dios. Tú puedes decir, yo voy a coger esta ofrenda para comprar un abanico para la iglesia. No se puede. Cómpralo de lo suyo. De lo suyo. ¿Te quiere regalar un abanico a la iglesia? De lo suyo, no lo que pertenece al Señor. Amén. Así mismo podemos ilustrarlo así más con lo de los bancos. Si tú tienes un préstamo quizás con un banco y tú tienes la cuota a pagar, dáselo a un empleado porque el empleado que lo necesitaba, tú vas a tener que tu buscar, deuda igualita claro. ahí. Sí, así ¿Verdad es. que sí, pastor? Ya para finalizar, que creo que este tema ha sido muy provechoso. Esto da para una segunda parte, una nosotros. tercera parte. Se puede hablar muy bien de eso y me interesó eso mucho, lo de África.
Me gustaría en algún momento, ¿verdad? Ir para allá y ver a ver cómo que tiene ese funciona. corral ahí en la cómo iglesia. funciona eso del corral. ¿Qué consejo le podemos dar a estos jóvenes que nos ven y escuchan el día de hoy para ser fieles en el diezmo y la ofrenda? El diezmo tiene lo que yo llamo su bendición y su regalo. El diezmo nos prepara para administrar grandes cantidades mañana. Amén. Yo le digo a los jóvenes que sean fieles primero con lo poco. Porque Dios te va probando en la medida que tú vas siendo fiel. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Sí. Si Dios ve que tú no eres fiel con 1,000 pesos, Él no te va a dar 2,000. No, no puede. Te pierdes completo. Entonces, para que mañana sean fieles en lo mucho, que sean fieles en lo poco. Se comienza siendo fiel hasta con 1 peso. Que los buenos mayordomos no nacen, se hacen. Y Dios bendice a los jóvenes cuando son fieles en sus principios. Amén. El secreto de las bendiciones materiales está en seguir y obedecer los principios que Dios ha establecido. Amén. Tú sabes una cosa, y usted, compañero aquí, si a nosotros nos hubiesen enseñado, lo digo por mí, Sí. a ser fieles a Dios en el manejo del dinero, como Él dice, quizás yo estuviera en la lista de los ricos. Quizá. Y no, nosotros también. Pero hay 2 cosas que no nos enseñaron cuando jóvenes. Primero, a manejar el dinero. No. Yo he estado en todos los niveles de estudio y no escogí la primera clase De manejo. donde me enseñaron que el dinero es una herramienta que hay que saberla manejar. Yo predicaba en una iglesia esta mañana y le preguntaba a un hermano, si yo te regalo 1,000 pesos, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Qué le dijo? Bueno, tú eres adventista. Sí. Si yo te regalo cuando termine este programa de hoy 1,000 pesos, ¿qué tú harías con esos 1,000 pesos? Bueno, que se lo invirtiera aquí en el podcast. Tú sabes que no nos enseñaron eso. Por eso no tenemos riqueza. No es porque Dios no nos ha dado riqueza, es que no nos enseñaron a manejar el dinero. Al dinero hay que ponerle un candado y no nos enseñaron cómo. Nos enseñaron los conceptos que para poder tener dinero hay que ganar mucho. También nos dañaron ese concepto. Nos enseñaron que para tener dinero y tener las cosas hay que recibir mucha plata. No, y no es eso. No nos enseñaron los principios bíblicos para manejar el dinero. Y por eso yo te pregunto y ahora tú tienes la mente que no sabes qué decirme. Yo te lo iba a dar de verdad, pero ahora no te lo voy a dar. ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, si eres Separar el adventista, diezmo, exacto. lo primero que vas a hacer es separar el diezmo y las ofrendas. ofrendas. Si eres adventista. ¿Cuánto es el diezmo? ¿De 1,000? Serían 100. 100. Ok. Tú lo haces, te sientes cómodo devolviéndole a Dios 100 pesos de diezmo. O lo está haciendo porque tiene un cargo en la iglesia, porque... Si no te lo quito. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? O tiene aquí un concepto de que todo lo que recibo, Dios espera que yo le devuelva el diezmo. Amén. Okay. Entonces, viene ahora el dilema, el pleito en la iglesia. ¿Y cuánto voy a dar de ofrenda? Interesante. El diezmo es símbolo de obediencia, Sí. pero en la ofrenda es que se demuestra si yo amo a Dios y confío en Él y expreso mi agradecimiento y mi gratitud. No hay otra forma de demostrar amor a Dios que no es con las ofrendas. Las ofrendas, dijimos el primero cuando comenzamos, que son regalos que se le hacen a Dios. Así es. Si yo te digo, mañana tiene una cita con Abinader en el palacio y llévale una Biblia de regalo, Yo voy a buscar... ¿tú le llevarías la Biblia que le dan a los bautizados? Para nada. ¿Por qué? La más cara le llevaría yo. Bueno, ¿pero por qué? Porque Abinader El es mandatario, el presidente, una presidente gente del de país. un nivel alto. Yo no le doy una Entonces, Biblia... tú tratas a Abinader así y cómo tú tratas a Dios. Chan, chan. ¿Quién es más grande? Dios. No se nota que más allá de... Estamos hablando de Sí. algo que trasciende Claro. el dinero. Sí. Ahora, el dilema viene con la ofrenda y tú dices, bueno, yo voy a dar algo ahí de ofrenda. Pero la ofrenda tiene características. Como te dijo al principio, que no Al puede ser principio. manca ni Pero coja. ahora ni- viene lo grande. Después que tú apartas los diezmos y la ofrenda, ¿qué es lo próximo que va a hacer con lo que te lo quede? que te queda. Y ahí fue que no nos lo enseñaron.
Y por eso nosotros tomamos un voto ahora en la unión de comenzar iglesia por iglesia, enseñar a los hermanos. Ya hicimos el primer folleto, no sé si ustedes lo tienen, se llama Finanzas Personales y Familiares. Para educar. Para educar a los miembros de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Eso. Porque lo que tenemos son los conceptos del mundo en la finanza, no los principios bíblicos. Y por eso tenemos muchos hermanos pobres, endeudados, porque no dedicamos tiempo a enseñarles los principios bíblicos de manejo del dinero. Todavía tú no me has dicho qué es lo que vas a hacer con lo que te queda. Con lo que me queda. Sí, ya sacaste los diezmos y los ofrendas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a ver, ¿qué hago? Entonces yo te voy a decir para no mortificar. Sí, para no quedar mal aquí. Oye, $1,000 que le están dando a Michael. Imagínate si le dan más, ¿verdad? Entonces, ahí hay problema. La segunda cosa es, ¿cuánto voy a ahorrar? Buena esa. ¿Cuánto? Porque el ahorro es la madre que evita las deudas. El ahorro da estabilidad. Así es. Pero nadie quiere ahorrar hoy. Porque no nos enseñaron, como usted No dice. enseñaron. Entonces, eso es lo bueno, porque diezmar y ofrendar te enseñan a manejar el dinero correctamente. Amén. Porque si vas a diezmar y ofrendar, tienes que bregar el dinero con un presupuesto. Sí. Yes. Y el presupuesto es salvaguarda del dinero, que le dice al dinero para dónde usted va. No es dinero para dónde se fue. Así que estoy muy contento de poder compartir esto con ustedes. De verdad que hemos sido instruidos y hemos salido claros. De verdad que se nos aclararon muchas dudas que teníamos, Luis. Por lo menos a mí, no sé a ti. Así es, y póngalo ahí en los comentarios. Si usted, Sí. al igual que yo, porque ya yo fui el primer comentario entonces, de que si usted quiere que el pastor entonces A vuelva una segunda parte, seguir hablando hablando sobre finanzas personales, Sí, porque también. mire cómo Michael Sí, se trancó también. con $1,000. Con Entonces, $1,000, señor. queremos desde ya, como jóvenes, saber esos trucos bíblicos desde ahora. Para que nos vaya bien en el futuro. Para que, exactamente, y Dios nos pueda bendecir aún más. Todavía estoy yo esperando lo que va a hacer Michael con esos $1,000. Te digo ahorita. Pero mientras tanto vamos a darle gracias al pastor por estar aquí con nosotros, Michael. Muchas gracias, pastor. Y por esperando estar que acá. este mensaje sea de bendición para todas las personas que lo puedan ver. Bueno, Amén. el placer ha sido mío. Qué bueno, qué Sí, bueno. yo me he sentido muy bien y cómodo aquí. Sí. Y poder compartir esta experiencia con ustedes, con nuestros amigos. Que Dios me los bendiga. Y le prometo que voy a estar en una próxima. Sí, ya. Hablando de la administración sabia del dinero, Claro. que es mi próximo libro. Claro. Sí. Primicia que te lo va a traer. Sí. Eso El consejo. libro. El concepto de dinero, deudas y ahorros. Y cómo manejar el dinero con principios. Muy duro. Porque el dinero se maneja con principios. Si tú lo manejas sin principio, tú sabes qué hace el dinero. Se te va y tú no te das cuenta. Claro. Como Porque pasa el dinero tiene pie. Como pasa en esta época de diciembre, sobre todo. Sí, así es. Bien, Que pues. ha sido un gozo poder estar con ustedes. Amén, amén. Bien, muchas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros hasta aquí. Y esperamos que puedan seguir, compartan este mensaje. No se queden con este, ¿verdad? Con este. No, sea de bendición. mensaje solamente Multiplíquelo, ustedes. multiplíquelo. Vamos a multiplicar esto, compártanlo en sus iglesias, llévenlo y, sobre todo, comenten cuál Sí. otra pregunta usted tiene sobre el diezmo, que sé que tienen alguna más. Y cuando el pastor vuelva, entonces lo primero que haremos es sacar Responder, ese será. tipo de preguntas. Correctamente. Señores, esto fue Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Eso.